entonces podemos estudiarlo a través de cómo la temperatura afecta el crecimiento de los microorganismos. Esto tanto para su estudio normal como también para poder eliminar los medios de cultivo a través de las esterilizaciones, que normalmente utilizamos el calor. Entonces vamos a decir que en su crecimiento normal podemos estudiarlo en temperaturas mínimas, donde sí el microorganismo todavía está vivo, aunque en un metabolismo mucho más lento, y obviamente la reproducción también es mucho más lenta. Pero conforme vamos aumentando un poco la temperatura, llegaremos al punto donde ese punto máximo que los microorganismos se pueden dividir mucho más rápido en condiciones normales, y obviamente diríamos ahí que las reacciones enzimáticas se llevan a cabo de manera más efectiva. Hay una temperatura máxima que los microorganismos pueden soportar, sobre todo las moléculas, donde puede existir todavía antes de que se empiecen a desnaturalizar, pero llega un punto en donde tanto las proteínas como el material genético, el ADN, empieza a desnaturalizarse. Por esto mismo sabemos que existen diferentes clasificaciones de los microorganismos de acuerdo a las temperaturas óptimas que pueden sobrevivir, tanto las psicrófilas, que son alrededor de 4 grados centígrados, las mesófilas, que son las que más estudiaremos por el aspecto clínico y aún de alimentos, y existen otros microorganismos que pueden soportar temperaturas mucho más altas y que pueden vivir en esas condiciones. Sin embargo, también tenemos la cuestión del efecto del pH en el crecimiento de los microorganismos, ya que muchos de ellos en el medio ambiente que existen pueden sobrevivir de acuerdo a los nutrientes que existen, que sus componentes celulares les puedan permitir seguir reproduciéndose, pero teniendo en cuenta que mucho de lo que nosotros utilizamos en alimentos, en las aguas, entre otras cosas, esos microorganismos se pueden reproducir. Tenemos alimentos, por ejemplo, que están ya en su nivel de pH es un poco ácido, pero aún así los microorganismos pueden reproducirse en esos lugares. Por ejemplo, podríamos tener una bacteria que es Helicobacter pylori, que soporta cierta acidez, por ejemplo, y estar en el estómago. Entonces es importante este aspecto. Otras bacterias que pueden estar en aguas saladas y que su pH es un poco más elevado, arriba de 7, aproximadamente en 8, y que esos microorganismos pudieran causarnos algunas patologías. Entonces observaremos que también estos se pueden clasificar. Obviamente diríamos, pues la mayoría de los microorganismos están en neutrófilos, de los que estudiamos hacia el área médica y de alimentos, pero existen lo que son los acidófilos, que ya se estudian en aquellos microorganismos que pueden crecer menor a un pH de 5.5. Tenemos los que pueden crecer en condiciones alcalinas, que ya son mayores a un pH de 8. Y entonces en este aspecto de la osmolaridad hablaremos de la actividad de agua, que puede contener diferentes sustancias, diferentes alimentos o productos alimenticios, y obviamente de acuerdo a la cantidad de agua que contiene, que pueda ser lo más puro posible, los microorganismos, algunos de ellos pueden también sobrevivir de una manera más correcta. Por ejemplo, realmente un agua pura no tiene ningún nutriente, no tiene ningún mineral, y entonces pues muy pocos microorganismos pueden vivir en un ambiente donde hay agua pura. Sin embargo, tenemos otros materiales, otras sustancias. La sangre humana tiene una actividad de 0.995 y pues podemos observar, aunque aquí solo es un ejemplo muy corto, una gran cantidad de microorganismos que pueden crecer en sangre. En aguas saladas, pocos microorganismos, Pseudomonas y Vibrio, de importancia clínica y de alimentos en algunos de ellos. Por ejemplo, el pan, ya la actividad de agua empieza a disminuir. Muchos de los bacilos gram positivos
Tenemos otros, por ejemplo, como jamón, que ya tenemos aquí muchos cocos gram positivos, como los estafilococos. El salami, tenemos algunas levaduras y empezamos a observar que la actividad de agua empieza a disminuir y empiezan a existir otro tipo de microorganismos que pueden estar en este tipo de alimentos o productos con una actividad de agua mucho menor. Y entonces tenemos lo que ya habíamos mencionado en clases anteriores, de cómo el oxígeno también es un aspecto muy importante para el crecimiento microbiano, ya que algunos de ellos los podemos clasificar de acuerdo a si utilizan el oxígeno o no en microorganismos que son aerobios, que podemos también clasificarlos en 3 tipos, que son los obligados, facultativos y los microaerofílicos. Los obligados requieren sí o sí casi un 100% de oxígeno y su tipo de metabolismo es respiración aeróbica. Tenemos los facultativos, que en realidad podemos decir que no lo requieren, pero se menciona en los libros, en algunos autores, que en realidad su crecimiento es mucho mejor en presencia de oxígeno, pero ellos tienen la capacidad de realizar 2 tipos de metabolismo de respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, pero también pueden hacer por el aspecto de fermentación. Y entonces tenemos muchos microorganismos, sobre todo enterobacterias como la E. coli. Tenemos algunos microaerofílicos que sí lo requieren, pero los niveles deben de estar bajos. Y así como algunos, como lo que es las condiciones atmosféricas. Su respiración es aeróbica totalmente. Y tenemos los anaerobios, que podemos observar aquí, los aerotolerantes, no lo requieren y su crecimiento no es mejor en presencia de oxígeno. Entonces podríamos mencionar que la concentración de oxígeno debe de estar muy por debajo del 10-5%. El tipo de metabolismo para ellos es fermentación. Por ejemplo, observamos Streptococcus pyogenes. Y tenemos a lo que son los obligados anaerobios, que en realidad cualquier concentración de oxígeno para ellos es dañino o hasta letal, y el metabolismo es por medio de fermentación o respiración anaeróbica. Y para esto, por ejemplo, mencionando aquellos que son sobre todo anaeróbicos, pues existen cámaras o ciertos frascos donde podríamos estudiarlo. Obviamente vamos a decir que de manera rudimentaria, que no tenemos un presupuesto grande para hasta conseguir ciertas cámaras para tener condiciones anaeróbicas, pues podemos obtener estos tipos de frascos donde se sella lo más posible. Y en el interior se puede poner alguna velita encendida con fuego, y entonces cerramos todo el frasco lo más hermético posible, y por condiciones de química general vamos a decir que el fuego va a consumir el oxígeno, y entonces en este frasco en el interior tendremos ya la producción de solo dióxido de carbono, y entonces podemos decir que lo que estará creciendo ahí son microorganismos anaeróbicos.